El punto clave: Berlín podría haber ganado la Primera Guerra Mundial, pero varias cosas tendrían que haber sido diferentes. Lo más obvio es que la entrada de Estados Unidos en el conflicto evitó un punto muerto. Cuando se trata de historia alternativa, la Segunda Guerra Mundial es el rey. Docenas de libros y juegos de guerra sugieren cómo habría cambiado la historia si Hitler hubiera invadido Gran Bretaña o no invadido Rusia. ¿Quieres saber qué sucede cuando un superportaaviones de clase Nimitz retrocede en el tiempo para luchar contra la flota japonesa en Pearl Harbor? Hay una película para eso. ¿Cómo sería el mundo si la Alemania nazi hubiera ganado? Muchas novelas pintan un retrato oscuro. Habría triunfado el Tercer Reich si hubiera desarrollado aviones de combate antes. Estos temas son como bombas incendiarias en los foros de chat de Internet. Sin embargo, por fascinantes que sean estas preguntas, porque son más fascinantes que preguntar qué habría sucedido si la Alemania imperial no hubiera invadido Bélgica en 1914, si el Kaiser hubiera construido más submarinos o si Estados Unidos no hubiera entrado en guerra. Si es plausible imaginar una línea de tiempo histórica en la que ganó Hitler, entonces ¿por qué no una en la que los zares todavía gobiernan Rusia? El Imperio Británico nunca se agotó por la guerra y el Imperio Otomano todavía controla el Medio Oriente. Tal vez sea el aura sombría de fatalismo lo que desalienta la historia especulativa de la Gran Guerra. La sensación de que, pase lo que pase, el conflicto habría sido una masacre larga y miserable, una presentación en vivo de 4 años de senderos de gloria. Pero los combatientes no eran zánganos ni ovejas, y el conflicto era más que barro, sangre y alambre de púas. Hubo guerra móvil en Rusia y Polonia, invasiones anfibias en Turquía y campañas de guerrilla en África Oriental. También es fácil suponer que la derrota alemana era inevitable a manos de una coalición aliada más rica en mano de obra, armas y dinero. Sin embargo, Alemania casi capturó París en 1914, aplastó a Serbia y Rumanía, desangró al ejército francés hasta que se amotinó, expulsó a Rusia de la guerra y luego estuvo muy cerca de la victoria en el frente occidental en 1918. No subestime el poder de la Alemania imperial. Hasta que se firmó el armisticio en un vagón de tren francés el 11 de noviembre de 1918, los enemigos de Alemania no lo hicieron. Veamos lo que podría haber sido. Aquí hay algunas posibilidades en las que la historia podría haber sido muy diferente para Alemania. Evitar una guerra de dos frentes. Si la Alemania del siglo XX tuviera una lápida, diría: esto es lo que les pasa a los que luchan en dos frentes. Así como las películas de Kung Fu hacen que luchar contra múltiples oponentes parezca fácil, generalmente es mejor derrotar a tus enemigos uno a la vez. Esa fue la idea detrás del Plan Schlieffen de Alemania, que requería concentrarse en Francia en los primeros días del conflicto mientras se mantenían fuerzas más débiles en el este. La clave era derrotar a Francia rápidamente mientras la vasta y subdesarrollada Rusia aún se movilizaba, y luego transferir fuerzas por ferrocarril para saldar cuentas con el zar. Sin embargo, Rusia atacó Prusia Oriental en agosto de 1914, solo para ser rodeada y aniquilada en la batalla de Tannenberg. Perdieron 170.000 hombres contra solo 12.000 alemanes en una de las batallas de cerco más famosas de la historia. Sin embargo, el avance ruso también asustó al jefe de Estado Mayor del ejército alemán, Helmuth von Moltke, para que transfiriera 3 cuerpos de Francia a Prusia Oriental. Llegaron demasiado tarde para Tannenberg, mientras privaban a la ofensiva occidental de tropas vitales en el mejor momento de Alemania para vencer a Francia y posiblemente terminar la guerra. A partir de entonces, Alemania tuvo que distribuir sus fuerzas entre el oeste y el este, mientras apoyaba a sus aliados austrohúngaros y turcos. Lo que Alemania podría haber logrado, si hubiera podido concentrarse en un solo frente, quedó dolorosamente claro en 1918. Después de obligar al nuevo gobierno soviético a pedir la paz, los alemanes rápidamente transfirieron 500.000 soldados a Francia. También lanzaron nuevas e innovadoras tácticas de infiltración de estos Truppen, soldado de asalto, una forma temprana de guerra relámpago sin tanques, que les permitió romper el punto muerto de la guerra de trincheras. Las ofensivas de Kaiserschlacht, batalla de Kaiser, destrozaron varios ejércitos británicos y obligaron al comandante británico Douglas Haig a advertir a sus tropas que estaban de espaldas a la pared. Después de 4 años de combate implacable y bloqueo económico, Alemania todavía tenía la fuerza para lograr más en semanas que 4 años de sangrientas ofensivas aliadas en Somme, Pasian de Illich y desde Ims. Idealmente, Alemania podría haber encontrado medios diplomáticos para luchar solo contra Rusia sin la guerra con Francia, o viceversa. De lo contrario, y dadas las distancias más cortas en el oeste, hubiera sido mejor haber otorgado temporalmente algún territorio de Prusia Oriental mientras se concentraba en capturar París. Puede que no haya sido fácil, pero habría sido mucho más fácil que pelear en dos frentes. La Alemania imperial era una nación demasiado inteligente para su propio bien. Caso en cuestión: invadir la Bélgica neutral. Desde una perspectiva militar, avanzar hacia Bélgica fue un movimiento brillante para eludir al norte de los ejércitos franceses y las fortificaciones en la frontera franco-alemana, y luego girar al sur para capturar París y rodear a los ejércitos franceses por la retaguardia. Reflejaba la preferencia alemana tradicional por la guerra móvil, Bewegungskrieg, que favorecía las tácticas alemanas superiores, en lugar de una guerra estática de desgaste, Stellungskrieg, que solo podía favorecer a sus oponentes numéricamente superiores. Un golpe maestro estratégico. En efecto. También puede haber perdido a Alemania en la guerra. Gran Bretaña había garantizado la neutralidad de Bélgica. Ese trozo de papel había sido ridiculizado por los líderes alemanes,
pero el pergamino le costaría muy caro a Berlín al darle a Londres un casus belli para declarar la guerra. Ahora Alemania se enfrentaba no solo a Francia y Rusia, sino también a los inmensos recursos militares y económicos del Imperio Británico. Francia tenía una población de 39 millones en 1914, frente a los 67 millones de Alemania. ¿Alguien se imagina a Francia sola derrotando a Alemania? Fracasó en 1870 y habría fracasado en 1914. Rusia podía jactarse de tener una población de 167 millones de personas, pero la escasez de armas, suministros e infraestructura la convirtió en un gigante con pies de barro. A pesar de mantener gran parte de su ejército en Francia, los alemanes aún pudieron sacar a Rusia de la guerra en 1918. Sin el apoyo británico, incluso una combinación franco-rusa probablemente habría sucumbido al poderío alemán. La entrada de Gran Bretaña y su imperio agregó casi 9 millones de tropas a los aliados. Más importante aún, agregó la Royal Navy. La flota de batalla francesa era la mitad del tamaño de la de Alemania y se desplegó en el Mediterráneo contra los socios austrohúngaros y turcos de Alemania. La armada rusa era insignificante. Fue la gran flota de Gran Bretaña la que hizo posible el bloqueo que privó a Alemania de materias primas y especialmente de alimentos, que mató de hambre a 400.000 alemanes y minó la moral civil y militar a finales de 1918. Es muy posible que Gran Bretaña hubiera declarado la guerra a Alemania de todos modos, solo para evitar que una sola potencia dominara el continente y para excluir bases navales hostiles tan cerca de Inglaterra. Pero si Alemania hubiera logrado evitar la entrada británica durante meses o años, habría disfrutado de más tiempo y más recursos para derrotar a sus enemigos. No construya una gran flota de superficie. La flota de alta mar de la Alemania imperial fue la segunda armada más poderosa del mundo en 1914, detrás de la gran flota de Gran Bretaña. Reunió 15 acorazados contra los 22 de Gran Bretaña y 5 cruceros de batalla contra los 9 de Gran Bretaña. Los barcos de superficie alemanes disfrutaron de mejores blindajes, cañones, propulsores y sistemas de control de fuego que sus rivales británicos. ¿Y qué logró esta poderosa flota de superficie? Poco. Sus barcos capitales rara vez salían del puerto, lo que también dejó en pie el bloqueo británico. Si la flota alemana no pudo romper el bloqueo británico, imponer su propio bloqueo de Gran Bretaña o permitir una invasión anfibia alemana de Inglaterra, entonces, ¿para qué servía? Tenía valor como una flota en existencia clásica, permaneciendo en el puerto mientras esperaba la oportunidad de saltar y amenazando al enemigo solo por su existencia. Churchill describió al comandante de la Royal Navy John Jellicoe como el único hombre de ambos lados que podría perder la guerra en una tarde. Pero su principal contribución fue provocar que los británicos consideraran a Alemania como una amenaza incluso antes de que comenzara la guerra. Desafiar la supremacía marítima de la Royal Navy a través de una carrera armamentista naval fue el único movimiento garantizado para despertar al león británico. A pesar de las ambiciones de convertirse en un imperio colonial global, Alemania todavía era una potencia continental en 1914. Si ganaba la guerra, sería a través del inmenso poder de su ejército, no de su armada. ¿Qué podría haber comprado Alemania con el dinero, el material y la mano de obra inmovilizados en la flota de alta mar? Más divisiones. Más armas y aviones. O lo mejor de todo, más submarinos, el único elemento de la fuerza naval alemana que infligió un daño inmenso a los aliados. No recurra a la guerra submarina sin restricciones. Parece una costumbre tan pintoresca ahora. Pero en 1914, se suponía que los submarinos saldrían a la superficie cuando atacaran barcos mercantes y permitirían escapar a la tripulación y los pasajeros. Tan noblemente humanitario como fue, también dejó a los submarinos más vulnerables. Los alemanes respetaron esta convención hasta 1915 y luego cambiaron a la guerra submarina sin restricciones en la que los barcos se hundirían sin previo aviso. Y los alemanes hundieron muchos barcos, solo para rescindirlo bajo la presión estadounidense y luego reanudarlo en 1917 como una medida desesperada para poner fin a un conflicto que estaba desangrando a Alemania hasta la muerte. Valió la pena. La ofensiva total de submarinos hundió 880.000 toneladas de barcos solo en abril de 1917 y puso en peligro el comercio marítimo del que dependía Gran Bretaña. Desafortunadamente, también ayudó al presidente estadounidense Woodrow Wilson a persuadir al Congreso para que declarara la guerra a Alemania en abril de 1917. La intervención de más de 1 millón de nuevos soldados estadounidenses a fines de 1918 animó a los ejércitos británico y francés golpeados por años de guerra y la devastadora guerra alemana de 1918. Ofensivas. Wilson creía que Estados Unidos debería entrar en la guerra contra Alemania, y tal vez lo habría logrado a pesar de todo. Renunciar a la guerra submarina sin restricciones también habría envainado la daga que infligió dolorosos cortes en Gran Bretaña. También habría pospuesto la avalancha de tropas estadounidenses que cambió el equilibrio de poder en el frente occidental en 1918. Ninguna de estas alternativas habría garantizado la victoria, pero al menos le habrían ofrecido una oportunidad a Alemania. Si la victoria hubiera valido el costo en sangre es otra cuestión. Michael Peck es escritor colaborador de la revista Foreign Policy y escritor del blog de defensa War is Boring. Puede seguirlo en Twitter, @mipec1. Esto apareció por primera vez en 2014.